Bueno, entonces comenzamos. Como les comentaba, vamos a hacer un pequeño taller sobre sistemas fotovoltaicos conectados a red para el caso específico de edificios multifamiliares. A lo largo de la sesión vamos a ver por qué es que estamos ahondando en este caso en específico y por qué es relevante. Primero, bueno, como objetivo principal tenemos aprender los aspectos clave que se consideran en este caso específico de los sistemas fotovoltaicos conectados a red para edificios multifamiliares. Entonces, vamos con los conceptos clave. Son cosas que no vamos a ver a detalle en esta presentación, pero que igual queremos compartir y que todos ustedes pues deberían conocer para aprovechar al máximo esta presentación. Si no los conocen, pues los invito a apuntarlos y a averiguarlos de repente en la red o en los recursos de Solar Training Lab. Entonces, tenemos los sistemas fotovoltaicos. Un sistema fotovoltaico, estoy seguro que ya todos están muy familiarizados con este concepto. Es un sistema de generación de energía que usa paneles solares fotovoltaicos y pueden ser estos aislados o también conectados a la red. Pues los sistemas aislados tienen un componente de almacenamiento de energía, mientras que los sistemas conectados a red no necesariamente requieren de ese componente de almacenamiento, como baterías en todo caso. Como pueden ver en la imagen, este es un gráfico bastante conciso de lo que es el sistema conectado a red. Están los paneles solares que reciben la energía del sol, la transforman en electricidad, corriente continua, y el inversor la transforma a corriente alterna y la aporta al tablero o circuito identificado, o circuito priorizado. También vemos ahí el medidor bidireccional, el cual permite la entrada de la red eléctrica, o cuando la generación de energía es mayor al consumo, pues permite la inyección de energía solar a la red eléctrica. Acá vemos otra imagen, otro detalle. Vemos los componentes, igual los paneles solares, por supuesto que en el techo tenemos la red eléctrica. Es muy importante resaltar eso. La red eléctrica en los sistemas fotovoltaicos conectados a red es indispensable. Un inversor de conexión a red no puede funcionar sin la red eléctrica. Digamos, se inhibe. Esta es una pregunta o, digamos, una suposición que siempre se recibe, o bueno, si ustedes se dedican a la energía solar, si ustedes están familiarizados con estos sistemas, estoy seguro que han recibido este tipo de consultas, ¿no? Si es que, bueno, el cliente pregunta, si tienen sus paneles solares, cuando hay corte de luz, ¿por qué no hay electricidad? Y es porque justamente el inversor no puede trabajar sin la red eléctrica. Necesita tenerla, digamos, de referencia. Después tenemos también el tablero general, que es el número 3, que vemos acá en la parte inferior izquierda. Luego está el medidor inteligente, bidireccional. También se puede tocar como el componente número 5, a Internet, o bueno, una conexión a Internet, ya que muchos de estos sistemas tienen la posibilidad de ser monitoreados remotamente. Y finalmente, bueno, tenemos el inversor fotovoltaico, ¿no? Como pueden ver, en este caso no está cerca de los paneles, sino está más cerca al tablero. Raúl, disculpa que te corte. Sí. No sé si es ruido de fondo, no creo que no es ruido de fondo el que tienes tú, pero cuando hablas se escucha como una reverberación. Quizás tu micro o algo está fallando. ¿Ahora mejor? ¿O sigue igual el problema? ¿Se mantiene? Sí, se mantiene como un eco medio raro, como si estuvieran martillando. No sé. O no sé si están martillando. No, estoy en silencio. Ok, entonces vamos a parar un par de minutos. Voy a solucionar esto rápidamente. Y disculpen este percance. Por favor. Bastante rápido. Bueno, mientras Raúl arregla un poco los problemas técnicos, comentarles que este taller es justamente... Raúl trabaja con nosotros, con Solar Training Lab, tiene un curso que se llama Sistemas Fotovoltaicos On-Grid,
Y en este curso tiene como objetivo enseñar todo lo relacionado a sistemas fotovoltaicos justamente conectados a red. ¿Qué tiene de bueno este curso? Pues que entramos mucho a detalle exclusivo de el diseño y las consideraciones que se tienen que tener en cuenta cuando hablamos de un sistema fotovoltaico on-grid, que es distinto a lo que se debe, a lo que comúnmente se hace en los sistemas aislados. Entonces, si alguien aquí sabe mucho, pero de sistemas aislados, pues le servirá mucho también aprender de sistemas on-grid. Por ejemplo, en Perú es interesante porque acá tenemos que no hay generación distribuida, es decir, que no se puede inyectar a la red, y hay conceptos como limitación de potencia, limitación de inyección, y temas como estos, y normativas nuevas, como las que van a escuchar aquí también, se ven a profundidad en el curso Sistemas Fotovoltaicos On-Grid, que dicta Raúl Vargas en la plataforma de Solar Training Lab. Entonces, eso, pues recomendarles que lo revisen, y Raúl ya está de vuelta. Aló, Raúl. Aló, Raúl. José. Ya, ahora sí, mucho mejor. Mucho mejor, listo. Ok, me disculpo con todos por este percance, en verdad. Fue algo que ha salido así de imprevisto. Continuemos entonces. Ok, entonces estamos en la parte de azimut e inclinación. José, puedes ver en mi pantalla, ¿no? ¿Todo bien? Todo bien, Raúl. Bien, Perfecto. ok. Entonces, otro concepto clave cuando hablamos de sistemas fotovoltaicos conectados a red es bueno, y para todo tipo de sistemas en verdad con energía solar, es el azimut y la inclinación. El azimut podría interpretarse tranquilamente como la orientación de nuestros paneles solares. Un arreglo fotovoltaico, un panel solar que tiene un azimut de 0 grados es un panel solar que tiene una orientación hacia el norte. Un arreglo solar que tiene un azimut de 90 grados es un panel solar que está orientado hacia el este y así. Entonces aquí podemos ver en la imagen aquí podemos ver en la imagen los tres componentes de la radiación solar. Podemos ver la radiación difusa, la directa y el albedo. Y estos inciden en los paneles solares y se transforman en electricidad. Pero la cantidad de radiación solar que inciden en los paneles solares van a variar en función a la inclinación y azimut u orientación de nuestro arreglo solar. Y también va a variar, obviamente, en función al ángulo de elevación y al azimut del Sol. El ángulo de elevación y el azimut del Sol nos sirven para poder ubicarlo al Sol a lo largo del día en términos de ángulos. Esto lo vemos más a detalle, no en esta sesión, pero sí lo pueden ver en otros materiales que están disponibles en Solar Training Lab. Igual no es un requerimiento para poder entender los contenidos de esta sesión. Entonces, ¿por qué enfocarnos en los sistemas fotovoltaicos de conexión a red para edificios multifamiliares? Veamos. Primero, vamos a ver lo que es el costo nivelado de energía. Este se refiere al precio por cada kilovatio hora generado por el sistema. El costo nivelado de energía es un parámetro bastante útil porque nos permite comparar diferentes tecnologías. Nosotros podemos comparar energía eólica con un grupo electrógeno, con energía solar, tranquilamente si tenemos el costo nivelado de energía de cada tecnología. Pues vamos a poder compararlas en términos de soles por kilovatio hora o dólares por kilovatio hora o dólares por megavatio hora. En este caso estamos hablando de soles por kilovatio hora porque estamos en sistemas de baja potencia, en sistemas fotovoltaicos conectados a red de baja potencia. Y estamos haciendo la comparación entre la red eléctrica y el sistema fotovoltaico conectado a red. Y como pueden ver, aproximadamente la red eléctrica tiene
una variación de precios entre 10 centavos y 45 centavos de sol por kilovatio hora. Esto va a depender de la tarifa con la que se trabaje y también va a variar en función a la región del país en donde estemos. El precio del kilovatio hora del sistema fotovoltaico conectado a red va a variar si es que este pues, es de mayor o menor capacidad. A medida que aumenta la capacidad del sistema, es normal, se espera que el precio del kilovatio hora, que el costo nivelado de la energía, pues baje. Pero yo les pongo esta información acá porque quiero que vean aquí en la parte derecha del sistema fotovoltaico conectado a red, debería decir no 0.81, sino 0.18. Ese ha sido un pequeño error de tipeo. Entonces, quiero que vean que en algunos casos los sistemas fotovoltaicos conectados a red sí van a ser más convenientes que la red eléctrica en términos de costo nivelado de energía. Sin embargo, van a haber otras oportunidades en las que no van a ser tan conveniente o tan competitivo, teniendo en cuenta este costo nivelado de energía. Esto va a variar, como pueden ver en la tabla, debido a los precios de los componentes, a la potencia instalada, y en el caso de la red eléctrica, pues su precio varía en función a los precios de los materiales, a la inflación, a los recursos que se usan en la generación. Todo eso influye en la tarifa. Entonces, teniendo esta imagen de costo de energía, pues aparentemente son muy puntuales los casos en donde los sistemas fotovoltaicos conectados a red son aplicables, nuevamente solamente en términos económicos. Entonces, es por eso que entran también incentivos, y es lo que vemos a continuación. Hay incentivos específicos, por ejemplo, mejorar la sostenibilidad del proyecto. Si nos enfocamos en el proyecto del edificio multifamiliar, pues si se quiere mejorar la sostenibilidad, si se quiere hacer el proyecto más sostenible, hay un montón de medidas, no solamente implementar energía solar para poder hacerlo más sostenible. Otro incentivo que nos va a permitir, o otro incentivo para poder instalar energía solar o para hacerla más atractiva es también por imagen. En verdad, muchas compañías invierten en energía solar o en otros componentes renovables por imagen. Y finalmente, hay también incentivos económicos. Y para que se tengan estos incentivos económicos, entran a tallar las autoridades. Las autoridades también deben idear diferentes estrategias para beneficiar a todos los actores en la implementación de las energías renovables. Y esto es lo que sucede justamente, hay casos bastante específicos en los que sucede esto para los edificios multifamiliares y que permiten la implementación de la energía solar fotovoltaica. Entonces, hasta ahorita tenemos que, si bien enfocándonos estrictamente en el costo, ¿no? Viendo el costo nivelado de energía, hay situaciones en las que el sistema fotovoltaico conectado a red no es competitivo y no es tan atractivo. Hay incentivos que sí van a permitir implementarlo en los edificios multifamiliares. Sin embargo, también como hay incentivos, hay requisitos. Y estamos hablando, hay requisitos para todo el proyecto, no solamente para poder implementar energía solar, ¿no? Sino los requisitos para los edificios multifamiliares es que sean más sostenibles energéticamente, que tengan sostenibilidad hídrica, que tengan una menor huella de dióxido de carbono en el proyecto. Y dentro de esos requisitos, pues, está la energía solar. Y esto lleva a que el proyecto se certifique. Estos requisitos son determinados por la institución que otorga el certificado. No es que esos requisitos pues vayan a ser definidos por la persona que ejecuta el proyecto o por la empresa que ejecuta el proyecto, ¿no? Estos son determinados por la institución que otorga el certificado. Y pueden haber instituciones independientes privadas que otorgan certificaciones como EDGE o LEED. Por favor, ahí pongan, si tienen dudas, hasta acá pónganlo en el chat. Y también están otras instituciones como el Fondo Mi Vivienda Verde o también algunas municipalidades. Destaca bastante la municipalidad de Miraflores, en Lima. Todas estas instituciones han listado o han determinado una serie de requisitos para poder darle beneficios a las empresas constructoras en sus proyectos
en sus proyectos de edificios multifamiliares. Y dentro de esos requisitos, como podemos ver, está la sostenibilidad energética y, consecuentemente, ahí entran los paneles solares, los sistemas fotovoltaicos conectados a red. Ahora, hablemos de las implicancias en el diseño y ejecución. Debo decir que no vamos a ver específicamente el diseño de la potencia fotovoltaica. Ese paso específico requeriría mucho más tiempo y no lo vamos a ver en este punto, pero sí vamos a ver detalles importantes que hay que tener en cuenta en el diseño y ejecución de estos proyectos específicos que no se tienen necesariamente en proyectos mucho más grandes. Entonces, primero, el punto de partida del diseño. En este caso, el punto de partida para diseñar el sistema fotovoltaico de conexión a red para edificios multifamiliares es la energía a generar por el sistema. Y esto va a estar determinado por la norma o certificación a la cual el cliente o la empresa constructora se quiere acoger. Y tenemos acá, por ejemplo, tres normas que yo he puesto de ejemplo. Primero, la Municipalidad de Miraflores, que te pide que tengas con iluminación, con energía solar, como mínimo el 50% de las áreas comunes, exceptuando los niveles destinados a estacionamientos. Eso es una copia literal, ese texto es copia literal de la norma, y es así como la Municipalidad de Miraflores ha determinado que deben diseñarse los sistemas fotovoltaicos para obtener los beneficios que da la Municipalidad de Miraflores. Entonces, en este caso, si es que se tiene un sistema fotovoltaico, o mejor dicho, si es que hay una constructora que te llama a ti como ingeniero o ingeniera para diseñar un sistema fotovoltaico de conexión a red y te dice que quiere certificarse con el beneficio de la Municipalidad de Miraflores, pues tu punto de partida va a ser este, ¿no? Aportar como mínimo el 50% de iluminación en áreas comunes. Por otro lado, si la empresa constructora quiere acogerse a los beneficios del Fondo Mi Vivienda Verde, es totalmente distinto. Aquí lo que el Fondo Mi Vivienda Verde te pide son 3 kilowatts de potencia fotovoltaica mínima de generación. En este caso, como pueden ver en el texto, a veces puede caer en confusiones, en mi opinión, hay de repente cosas que mejorar. Sin embargo, es un punto de partida también para poder implementar este tipo de sistemas. De lo que se puede rescatar en este punto es algo bastante directo, que se requieren 3 kilovatios de potencia fotovoltaica. Aquí pueden ver de que la Municipalidad de Miraflores habla en términos de energía, mientras que el Fondo Mi Vivienda Verde habla en términos de potencia. Es mucho más directo el requisito del Fondo Mi Vivienda Verde, porque tú ya vas a saber, como ingeniero o ingeniera que diseña el sistema, que solo necesitas 3 kilovatios pico de potencia fotovoltaica. Sin embargo, en la Municipalidad de Miraflores vas a tener que diseñar el sistema en función al consumo de la iluminación de áreas comunes. Ahora, veamos la última columna que se refiere a la certificación EDGE o LEED. Estas acá son certificaciones independientes. No brindan ningún beneficio para la construcción en el sentido de, por ejemplo, la Municipalidad de Miraflores te otorga beneficios tangibles como mayor área construible y el Fondo Mi Vivienda Verde también tiene beneficios tangibles económicos para las empresas constructoras. Sin embargo, EDGE y LEED, como no son instituciones del Estado, no pueden dar esa clase de beneficios. Simplemente son certificaciones que van a avalar la sostenibilidad del edificio, que también tienen su peso y también son válidas. En este caso, tanto la certificación EDGE como LEED no te piden un monto de potencia fotovoltaica o de energía que tengas que cumplir con tu sistema fotovoltaico. Por el contrario, se basan en el principio de que a mayor potencia fotovoltaica, pues mayor puntaje va a haber en la certificación. Entonces, en este caso, se va a tener que conversar con la persona encargada de la certificación EDGE o de la certificación LEED para que te diga cuál es su meta de energía, ¿no? De repente te va a decir, bueno, mira, hemos estimado el consumo de energía del proyecto en tantos kilovatios hora y queremos que el 2% o el 3% sea energía solar. 2% o 3% puede sonar muy bajo, sin embargo, se adecua bastante bien al espacio que hay en techos
y también a todo el consumo del edificio. Recuerden que son edificios de varios pisos, hay bombas, hay sistemas de emergencia, tenemos ascensores, es una carga bastante, bastante fuerte. Entonces, apuntar a cubrir el 2, el 3% con energía solar es algo apropiado y bastante conservador. José, no sé si hay alguna pregunta hasta acá, algo que puedas rescatar del chat. Hola Raúl. No, aún no hay nada en el chat. Bueno, sí, justo acaba de mandar una pregunta Carlos Valencia. Muchas gracias, Carlos. Nos dice Carlos, debo entender que la certificación solo sirve para una constructora, más no a personas naturales que realicen servicio de instalación de energía solar. En realidad, pues la certificación va para el edificio, pero bueno, háblanos un poco más de eso, Raúl. Exactamente, la certificación va para el edificio y beneficia a la constructora. Sin embargo, a las empresas que se encargan de instalar sistemas fotovoltaicos les conviene estar informadas de esto, pues es requisito de estas certificaciones tener energía solar. Y como pueden ver, los requisitos varían por certificación. Entonces, una empresa que conoce los requisitos va a poder dar soluciones de energía solar apropiadas a esta constructora. Entonces, sí, en este caso, digamos, nos estamos enfocando en los beneficios para la constructora, sin embargo, es importante saberlos y conocerlos, también los requisitos, pues la Claro, constructora nos va a pedir el diseño en función a eso. porque al final las constructoras no hacen los sistemas fotovoltaicos, ellos los mandan a hacer a otras empresas que se dedican a esto. Y justamente esa empresa o ese ingeniero puede ser tú, ¿no? Puede ser tú el que le dé el servicio de instalación o de diseño a la constructora o a ese proyecto en específico, ¿no? Entonces, la certificación va pues para el edificio, pero el que va a hacer esa instalación, ese diseño, no va a ser la constructora generalmente, ¿verdad, Raúl? Sino que le da a otra empresa. Exactamente, se le da a una empresa especializada en energía solar. Es así como se suele trabajar en los proyectos de edificación. Se le da, lo que requiere bastante especialización, se le da a una empresa que se dedica a ese rubro. Exacto. Guido Entonces, nos pregunta, ¿qué ujú, beneficio brinda el fondo Mi Vivienda Verde? ok. Específicamente el beneficio para la constructora no lo conozco. Esto va a variar en función a las medidas que la constructora implemente, pero sí te puedo decir que estos están usualmente en aumentar la capacidad de metros cuadrados construibles, o también pueden aumentarle pisos a sus proyectos, porque eh, de acuerdo a la normativa o a las diferentes reglas de construcción de las municipalidades, las empresas pueden construir determinados pisos. Entonces, implementar estas medidas les va a dar capacidad para, como les dije, aumentar los metros cuadrados construibles. Y dentro de esos requisitos, nuevamente les comento, les repito, están estos de acá, ¿no? Y varían por norma y es muy conveniente, en verdad hago mucho énfasis en esto, que ustedes como especialistas en diseño fotovoltaico conozcan estos requisitos. La parte técnica está muy bien saberla, está excelente porque tienen que manejarlo, pero conocer los requisitos de norma se va a hacer cada vez más y más importante porque esos son los que van a dictar los beneficios e incentivos para proyectos fotovoltaicos en Claro, y ciudades. nosotros estamos justo viendo el nacimiento, porque en realidad son las primeras normativas que hay, en otros países ya hay decenas, y nosotros estamos viendo las dos primeras que tienen que ver con fotovoltaica, digamos las dos primeras ya a este nivel de on-grid, ¿no? Son Correcto. probablemente las primeras. Entonces, pues estamos aprendiendo desde ahora. Y bueno, también comentarte ahí que mi vivienda verde más que todo es tipo un sello también, ¿no? Que esta vivienda es verde, entonces la gente va a querer comprar más esa vivienda porque va a tener distintos beneficios y pues beneficia tanto a la constructora y por lo tanto va a promover más de este tipo de edificios, ¿no? Así es. Entonces, si no hay otra pregunta más, José, pasamos a la siguiente diapositiva. Sí, hay varias aquí, podemos Ujú. comentar unas más y luego ya Ya, prosigues. muy bien. Por ejemplo, Jorge del Carpio nos pregunta, en el caso de Perú, que aún no tenemos medidores bidireccionales, ¿existe alguna otra forma de manejar aparte de los CT? Entiendo que CT es Current Transfer, Transformer, transformador de Ujú. corriente quizás.
Bueno, eso es curioso, ¿no? Porque incluso hay estos casos en estos tipos de sistemas para multifamiliares que ni siquiera es necesario limitar la inyección de potencia, ¿no? Pero bueno, coméntanos un poco más. Sí, en verdad, la única forma de tener el control de, de tu sistema fotovoltaico para evitar que los excedentes se inyecten a la red es a través de un medidor inteligente bidireccional y de los CTs o toroidales, ¿no? Esos son un requisito técnico para que puedas tener esta capacidad de control, porque justamente no está normado la Claro, inyección a la red. claro, y ahí Raúl, disculpa Ujú. que te interrumpa, porque Jorge del Carpio nos decía, no tenemos medidores bidireccionales. En realidad sí hay medidores bidireccionales en Perú, ¿verdad? Sí, Lo que no sí hay es hay, generación distribuida. exacto, exacto. Sí hay medidores bidireccionales, poco a poco se están implementando más. Este, lo que no hay exactamente es generación distribuida reglamentada. Ahora, como vamos a ver más adelante, el sistema fotovoltaico también tiene su propio medidor bidireccional, que no sirve para todo el proyecto, pero sí específicamente para la parte fotovoltaica. Y luego también, José, lo que tú comentabas, en efecto, sí, a veces también está la posibilidad de que el aporte fotovoltaico sea tan pequeño en relación a todo el consumo del edificio que no hay posibilidad de que se inyecte, ¿no? Sin embargo, mi recomendación es que siempre haya un dispositivo de monitoreo y control. Entiendo, entiendo. La última pregunta por hasta ahora, para luego proseguir, es que, bueno, Carlos Valencia nos comenta que hay algunas normativas, las NTP, ¿no? Las normas técnicas peruanas, y nos pregunta si hay alguna en específico para la construcción de edificaciones multifamiliares. Entiendo que es para la construcción de sistemas fotovoltaicos en viviendas multifamiliares, ¿no? ¿Hay alguna normativa para esto, para el diseño, para la instalación? Aplicada específicamente a sistemas fotovoltaicos conectados a red para edificios multifamiliares, no, no hay. En lo que hay que guiarse es en función al Código Nacional de Electricidad y y si ustedes como especialistas fotovoltaicos y si ustedes como especialistas fotovoltaicos desean aumentar el nivel técnico, pues pueden tomar como referencia alguna norma, la norma NEC de Estados Unidos. Sin embargo, con cumplir con el Código Nacional de Electricidad estamos bien. Perfecto, Raúl. Hay más preguntas, pero bueno, por ahora sigamos. Sigan poniendo sus preguntas, las vamos a responder todas al final también de la... Ok, bien. Entonces, para resumir esta diapositiva en la que nos hemos explayado bastante, cada norma cada norma que otorga beneficios a las constructoras tiene requisitos distintos de cómo, um, de cuánta energía debería aportar el sistema fotovoltaico y es importante conocerlos. Eso les va a dar a ustedes como diseñadores fotovoltaicos una ventaja competitiva, porque en verdad el cliente siempre quiere algo bastante rápido y conocer el punto de partida de diseño es muy importante. La norma va a dictar el punto de partida de diseño. ¿Cuánta energía queremos nosotros aportar? ¿Cuánta energía debe generar el sistema fotovoltaico? Eso es importante. La norma va a determinar cuánta energía va a generar el sistema fotovoltaico. Entonces, otros criterios de diseño. Tenemos acá, es importante también conocer los techos, conocer las estructuras de soporte con las que vamos a trabajar, tener en cuenta el espacio disponible y la orientación. También se hace muy importante acá conocer la proyección de sombras. Puede de repente sonar curioso porque es como estamos diseñando un sistema fotovoltaico para un edificio, no sé, de 15 pisos, de 8 pisos, de 20 pisos. ¿Por qué tendría yo que tener en cuenta las sombras si es que estamos totalmente elevados? Y es porque el mismo proyecto, el mismo edificio no tiene un techo totalmente plano, tiene algunos techos un poco más altos que otros, algunos techos técnicos, tiene barandas y todo eso se tiene que tener en cuenta cuando se revisen los planos del proyecto para poder evaluar la proyección de sombras. También es muy importante conocer el tipo de acometida. Generalmente en esos tipos de proyectos es trifásica a 220 voltios sin neutro. Y luego también es muy importante determinar dónde vamos a ubicar los componentes y conocer la caída de tensión, porque esto va a repercutir en las pérdidas de nuestro sistema fotovoltaico. Entonces, vamos por respecto a los techos. Aquí tenemos una imagen, un recorte de unos planos y
Los tres bloques que ven ahí son la vista de planta de un proyecto. El de la derecha son los techos, el del centro es la azotea y el de la izquierda es el piso inferior a la azotea. Entonces, como pueden ver, esto es lo que ustedes generalmente verían cuando les comparten unos planos. Y en lo que nos vamos a enfocar cuando hablamos de techos es, por supuesto, que en los techos. Y vamos a ver ahí las áreas disponibles, vamos a ver, es muy importante conversar también con el cliente, con la gente que desarrolla el proyecto, consultarles, porque el techo no es solo para paneles solares, también hay aire acondicionado, hay extractores de aire, hay algunos sobre recorridos para los ascensores, hay barandas. Entonces es importante conocer cuál es la distribución del techo y qué lugares están priorizados para los paneles solares. Además, es importante también conocer por dónde se va a realizar la acometida eléctrica, porque, ok, de repente todo bien con la distribución y ubicación de nuestros paneles solares, sin embargo, el ducto, la troncal eléctrica del proyecto, ¿no? El ducto de instalaciones eléctricas, pues está en un lugar más complicado. Eso también debe tenerse en cuenta. Y finalmente, la orientación. Este es un aspecto bastante importante en los edificios. Nosotros estamos en el hemisferio sur, ¿ok? Entonces, la mayoría, o bueno, prácticamente todos los proyectos de Perú se dan en el hemisferio sur, claramente. Entonces, nuestros paneles solares van a estar orientados por regla hacia el norte. Sin embargo, no todos los edificios están orientados hacia el norte. No es que nuestras ciudades sean una grilla perfecta. Van a haber edificios que tienen diferentes orientaciones y nosotros debemos evaluar si es que vale la pena, en verdad, orientar estrictamente los paneles solares hacia el norte o si es que de repente nos conviene colocarlos de una manera alineada con las líneas o con las paredes del edificio para poder aumentar la cantidad de paneles. Y también para dar una mayor ventaja para la ubicación de otras especialidades, ¿no? Porque también en los edificios se ponen en el techo balones de gas, también se ponen grupos electrógenos de respaldo, se ponen medidores de gas, entonces tenemos que tener en cuenta todo eso, de que no estamos solos en el techo del edificio y muchas veces sí es más conveniente sacrificar 15 grados, 20 grados de orientación para poder poner más paneles y para darle facilidad a otras especialidades. Y esto, como pueden ver acá, por ejemplo, ese es el mismo proyecto, lo he girado y estamos acá asumiendo de que el norte tiene una inclinación, o perdón, el norte tiene una orientación que no está alineada con la orientación del edificio. Entonces, si nosotros seguimos la regla básica de orientar los paneles hacia el norte, pues tendríamos un grupo de paneles totalmente atravesado con los techos, lo cual sí, técnicamente estaría bien, sin embargo, por las razones ya expuestas hace un momento, estaríamos de repente entrando o interfiriendo con otras especialidades del proyecto e incluso estaríamos sacrificando tal vez espacio de nuestros paneles, o estaríamos sacrificando, perdón, cantidad de paneles solares. Entonces, sí resulta más conveniente colocarlos de esta manera, pero no exclusivamente por la cantidad de paneles, sino también porque quiero enseñarles el siguiente cuadro. Este cuadro de acá, en la parte horizontal tenemos el azimut del módulo, es decir, la orientación. ¿Ok? Este es un cuadro desarrollado para el hemisferio norte, entonces si nosotros vemos en el centro, es como si nosotros ubicamos un punto alineado con el centro que dice 180 sur, va a estar orientado hacia el sur, ¿no? Y en el eje vertical tenemos la inclinación del módulo. Entonces, eso quiere decir que en este cuadro podemos ver o podemos ubicar diferentes combinaciones de orientación e inclinación del módulo para un lugar determinado. Este cuadro va a variar en función al lugar. Entonces, este es, como les comenté, un lugar específico en el hemisferio norte. Pero lo que yo quiero que ustedes acá vean es que, como pueden ver aquí en la leyenda a la derecha, la irradiación no varía tanto, si se dan cuenta, si es que tú mantienes una orientación o
también una inclinación dentro de ciertos márgenes, ¿no? Entonces también con esto podemos verificar o podemos sustentar de que efectivamente no es tan grave, no es que haya una pérdida tremenda de energía si es que nosotros ubicamos, como pueden ver en pantalla, los paneles solares alineados con el edificio. Sí vale la pena y sí es justificable alinearlos con el edificio en lugar de alinearlos con el norte, ¿no? Por las razones que ya les comenté previamente. Entonces, esto es, y además podemos reconfirmarlo también con la simulación de nuestro sistema. Cuando nosotros hagamos el diseño de nuestro sistema, vamos a tener que simular también en programas especializados la cantidad de energía que se genera. Y ahí vamos a poder ver de que en verdad si variamos un poco la inclinación, si variamos un poco la orientación con respecto al norte, no va a generar un cambio representativo. José, hasta acá, ¿alguna consulta más? ¿Hay preguntas adicionales? Sí, varios, varios. Seguimos con las que quedaron anteriormente. Hay algunas preguntas que no tienen que ver con el tema de multifamiliares, algunas que por aisladas y eso. Lamentablemente no lo vamos a poder contestar en esta sesión, pero bueno, sigamos con las que tienen que ver con multifamiliares y con sistemas on-grid. Roberto Valle nos pregunta, ¿todos los distritos de Lima ya tienen estos beneficios? No, pero bueno, coméntanos un poco más, Raúl. Claro. Muy bien. Sí, como indicó José, la respuesta es no, porque ahorita las normas que dan beneficios a los proyectos de este, están restringidas por lo siguiente. Primero, la norma de Miraflores está restringida a el distrito de Miraflores, porque obviamente solamente hay jurisdicción en ese distrito. Y dentro del distrito, incluso, solamente es aplicable esta norma y estos beneficios a zonas determinadas. No es que todo el distrito pueda darse con esos beneficios. Respecto a la norma del Fondo Mi Vivienda Verde, pues el proyecto tiene que acogerse al Fondo Mi Vivienda y específicamente al Fondo Mi Vivienda Verde. Entonces también por ese lado, respecto al Fondo Mi Vivienda, no es una restricción geográfica, sino de si la empresa constructora decide acogerse o no al Fondo Mi Vivienda Verde. Y respecto a las certificaciones EDGE y LEED, que son certificaciones independientes, estas sí pueden ser implementadas en cualquier proyecto, sin embargo, como no son instituciones del Estado, no dan beneficios tan concretos económicamente como las otras dos normas. Perfecto, Raúl, muchas gracias. Manuel Amable nos pregunta, buenas noches, Manuel. En Perú, al no contar con medidores bidireccionales, ¿tendría algún problema con el medidor si es que excedo de la generación fotovoltaica? Bueno, esto ya lo respondió Raúl en la pregunta anterior, pero bueno, para aclarar, sí hay algunos medidores bidireccionales, el tema es que no los instala la concesionaria, ¿no? O sea, nuestra distribuidora, como México, por ejemplo, tú le pidas a la distribuidora que vas a instalar un sistema fotovoltaico y que vas a inyectar a la red, y la distribuidora viene y te pone un bidireccional. Aquí en Perú hay bidireccionales, sí, lo puedes comprar, conseguir por ahí, pero en realidad no lo vas a poder poner en tu suministro, en tu acometida, porque no puedes inyectar a la red pública. Entonces, ¿qué va a pasar si es que excedes en generación fotovoltaica? Que se va a meter a la red, se va a empezar a inyectar a la red, y como el medidor que hay en tu acometida es de una sola dirección, lo va a leer como un consumo y te van a cobrar como si estuvieras consumiendo esa energía que estás inyectando, ¿no? Entonces, por eso siempre que aquí en Perú hay que limitar, hay que tratar de, o sea, nunca hay que inyectar a la red. Para eso puedes hacer como lo que te comentó Raúl, utilizar los transformadores de corriente y los limitadores de potencia, o en algunos casos pues no es necesario porque lo que va a inyectar la fotovoltaica en relación al consumo es pues muy poca. Bueno, Ricardo, bueno, la siguiente pregunta es de Ricardo Cacho y nos pregunta, buenas tardes. Se mencionó que los inversores on-grid necesitan de energía de la empresa privada para que funcione. Si mi sistema es puramente fotovoltaico, ¿qué solución hacer o se hace cuando hay cortes de energía? Bueno, Raúl, ¿qué nos puedes comentar ahí? Ok, bueno, cuando hay cortes de energía, sucede como en toda ciudad, ¿no? Tenemos que esperar
a que vuelva la luz. Los sistemas, los sistemas fotovoltaicos conectados a red no funcionan Exacto. no funcionan en apagones, ¿no? Y eso porque tienen un componente, o digamos, tienen una característica que se llama anti-isla, que les impide generar una red aislada. Es decir, les Ujú. impide generar, les impide inyectar potencia eléctrica de manera independiente. Entonces, Ah, cuando se va a la red eléctrica, pues el inversor queda inoperativo. Ahora, eh, aquí hay que destacar de que los sistemas fotovoltaicos, el aporte fotovoltaico en edificios multifamiliares comparado a todo el consumo del edificio, pues es bastante pequeño. En algunos casos, los proyectos más grandes que se pueden ver pueden estar de repente hasta el 10%, 8%, por la restricción más que nada de espacios que tenemos en los techos, ¿no? Entonces, exacto. es un aporte bastante pequeño y, en verdad, si es que se va la luz, no va a ser algo significativo. Va a ser como en cualquier otro lugar que se va la luz. Exacto. Pues sí, si quieres tú que... Es muy curioso, ¿no? Porque mucha gente dice, oye, yo instalé mis módulos, se ha ido ese día la luz a las 2 de la tarde que había un sol, pero así a pleno motor estaba el sol y ustedes, y se me fue la luz y pues los sistemas fotovoltaicos no funcionan porque no he tenido luz, no he tenido energía en ese momento, ¿no? Entonces es curioso porque obviamente alguien piensa que pues si hay sol debería tener electricidad, ¿no? Pero no, no hay. Si es que se va a la red, ¿por qué? Porque estos inversores on-grid se cuelgan de esa red para tener unos parámetros de tensión y de frecuencia estables. Si no, no pueden producir parámetros de tensión y de frecuencia estables y si en todo caso pudieran generar electricidad sin red, van a producir una red pues deficiente, una red que no es estable y que puede malograr incluso los equipos, ¿no? Entonces, luego la siguiente pregunta es de Jorge del Carpio y nos pregunta, si los paneles están en el techo y el inversor en el sótano, eh, ¿qué precauciones se deben tener para trasladar la corriente continua hasta el sótano? Esto es interesante, ¿no? Sí, sí, Eh, sí, es una excelente pregunta, en verdad. Perdona que te corte, José. Justamente es uno de los criterios de diseño que, a ver, tal vez se me pasó cuando lo estaba sí, creo que no se revisando. mencionó, pero No, está muy sí, bueno. sí, sí lo vamos a ver más adelante, está bien. Pero, pero aprovecho en comentar de que en ese tipo de proyectos el inversor fotovoltaico puede estar o cerca de los paneles en los techos o también puede estar cerca al circuito de acometida que generalmente se encuentra en los sótanos o en el piso uno, que suele ser el tablero de servicios generales. Entonces, dependiendo de dónde se encuentre el inversor, se van a tener diferentes consideraciones. Personalmente, yo siempre recomiendo que el inversor esté lo más cerca posible al tablero de servicios generales, esto es en el sótano uno o en el piso uno, ya que el cableado desde los paneles hasta el inversor fotovoltaico de conexión a red es mucho más conveniente, ya que el inversor de conexión a red admite voltajes en DC bastante elevados, hasta 1000 voltios generalmente. Entonces tú aumentas el voltaje, reduces la corriente y reduces la caída de tensión. Consecuentemente, las pérdidas, consecuentemente, el calibre de cable, consecuentemente, el costo del proyecto. Pero eso lo vamos a ver a detalle más adelante. Entonces, Exacto. sí, Bueno, dale, dale, Raúl, disculpa. ok, perfecto. Luego vemos la parte de proyección de sombras. Cuando hablamos de la proyección de sombras, tenemos que tener en cuenta, para poder hacer un análisis correcto, la ubicación del proyecto, definitivamente, ¿no? Porque las sombras se van a proyectar de distinta manera en los diferentes lugares que nos encontremos en el planeta. También tenemos que tener en cuenta la inclinación de nuestros paneles solares. Por ejemplo, en este caso vemos un arreglo fotovoltaico bastante grande, sin embargo está como que separado entre sí, pero a veces puede que tengamos dos filas consecutivas y de repente tener una inclinación de 15 grados o de 12 grados puede que derive en una proyección de sombras muy temprana en la tarde. Entonces, nos convendría bajarlo de repente de 12 a 5 grados y van a ver también, como vimos hace un momento, de que no tiene una repercusión tan grave en la generación de energía e incluso
resulta más conveniente debido al espacio limitado que tenemos en el techo del proyecto, ¿no? Bueno, también es importante la orientación, claramente. Esto, aquí en la imagen, ¿cierto? Es un diseño que se ha hecho en SketchUp, y yo recomiendo bastante ese programa para poder hacer el análisis y la evaluación de proyección de sombras, porque te permite tranquilamente dibujar el arreglo solar y evaluarlo para un punto específico, para el punto específico del proyecto. Y aparte porque también muchas empresas constructoras usan este programa para hacer los modelos en 3D de sus proyectos. Finalmente es importante también revisar los planos. Por supuesto que sí, como pueden ver acá en la imagen y en la siguiente también, los paneles solares no es que se hayan dibujado solos, sino que se ha integrado al dibujo del edificio, porque el edificio también tiene, en este caso, un muro de 1,10 m, que nos ha obligado, en este diseño específico, a elevar los paneles también 1,10 m, justamente para evitar la proyección de sombras. Justo ahí, sorry que te Sí, corte, Raúl, también vamos a sacar nuestro curso de SketchUp para sistemas fotovoltaicos, que es muy útil, en especial para ver las sombras. Eh, Así que bueno, sigan ahí a la comunidad TCTL para que estén al tanto. genial, genial. Bueno, entonces continuamos. Luego, otros criterios de diseño, y aquí es justamente lo que hablábamos en la pregunta anterior, la ubicación de los componentes. Esta imagen ya la hemos visto hace un momento, ¿no? Y como pueden ver acá, el inversor fotovoltaico, el número 6, está en la parte inferior del edificio. Obviamente, esa es una imagen referencial, ¿no? Porque no es que el inversor o el tablero principal del edificio vaya a estar ahí en el lobby. Muchas veces están en los sótanos, sótano 1, semisótano, o en el piso 1, en un cuarto determinado. Eh, pero como les comentaba, la ubicación de los componentes va a ser muy importante en los proyectos. Aquí, en el techo, este bien podría ser, por cierto, un edificio de 5, 20 u 8 pisos. Sin embargo, acá se ha achicado por fines prácticos. Se ve que los paneles solares están en el techo y que su aporte primero va a un tablero que está también cerca al arreglo solar, en los techos. Y es que tú, como diseñador o diseñadora de sistemas fotovoltaicos, tienes que asegurarte de tener un control de esta línea de potencia que va desde el techo hasta el sótano o piso 1. Tienes que tener control de esa línea en ambos extremos, ya que tienes que tener la capacidad de desactivarla si estás arriba en la azotea o abajo al costado del inversor. En esta imagen no se ha incluido un tablero de desconexión en el piso 1 antes del inversor, porque muchos inversores ya traen consigo un interruptor de desconexión. Y estos interruptores de desconexión, perdón, ya vienen certificados. Por ejemplo, está el caso de los inversores Fronius, que tienen su desconector certificado y está aprobado por el gobierno. Específicamente, si nos vamos al caso de Chile, el gobierno de Chile acepta este desconector integrado en el inversor ya como una medida de control, ¿no? Aquí en Perú no hay una normativa específica para eso. Sin embargo, cuando la haya, va a pedir justamente de que haya control en ambos extremos de las líneas, y es importante tener en cuenta eso, ¿no? Verificar si es que el inversor que estamos usando tiene un desconector certificado, porque nos puede ahorrar costos en el proyecto. Y también espacio en el proyecto, porque eso es muy importante siempre. El espacio es lo último que sobra en ese tipo de proyectos. Entonces, eh, hablando de la ubicación de componentes, como les comentaba, el inversor puede estar, sí, arriba o abajo. Sin embargo, y voy a repetir lo que mencioné hace un momento, eh, es recomendable que el inversor esté en la parte de abajo. Esto, obviamente, si es que el tablero al que queremos aportar la energía solar se encuentra en los pisos inferiores, ¿no? Porque hay proyectos, por ejemplo, en los que los diseñan específicamente para que haya un tablero con bastante consumo en la azotea. Entonces, ya, si tu tablero al cual vas a aportar energía solar está en la azotea, pues genial, ¿no? Pones todo en la azotea. Sin embargo, si es que el tablero al cual tú quieres aportar energía solar se encuentra en el sótano 1,
en el semisótano o en el piso 1, te conviene poner el inversor lo más cerca posible. Esto porque el inversor también tiene comunicación a internet, comunicación con el medidor bidireccional, y todo eso es más conveniente que esté cerca al tablero, ya que en el tablero es donde van a ir los CTs o los toroidales, estos dispositivos que te van a permitir medir el consumo para regular la inyección de potencia fotovoltaica. Y además, también tener el inversor en el primer piso o cerca de este tablero, pues nos permite mandar la energía desde el techo hasta los pisos inferiores en alto voltaje. Puede ser 800 voltios en DC o 400 voltios en DC, dependiendo de cómo esté tu arreglo fotovoltaico, lo cual te va a permitir reducir las pérdidas, reducir el calibre del cable con el cual vas a mandar la energía, y consecuentemente también reduces el costo del proyecto. Entonces, hasta acá, bueno, eso sería todo lo que se tendría que tener en cuenta para los sistemas fotovoltaicos conectados a red para edificios multifamiliares. Hemos visto la parte de normativa, cómo es que las normativas dan incentivos para que estos se estén implementando cada vez más en todo el país. Vemos también que es la norma la que define nuestro criterio de partida, es la norma la que nos va a decir cuánta energía o cuánta potencia tiene que tener nuestro sistema fotovoltaico. Es un gran punto de partida. Y finalmente, hemos visto algunos criterios importantes en el diseño. Muy importante tener siempre mucha observación en los planos, en los techos, definir dónde vamos a poner todos los componentes, conversar bastante con las personas con las que estamos involucrados en el proyecto para poder después tener un proyecto bien diseñado y un sistema bien instalado, bien ejecutado. José, entonces, hay más preguntas, me imagino. Perfecto, Raúl. Sí, hay unas cuantas más. Los que no han hecho sus preguntas, por favor, hacerlas en este momento, ya que estamos a minutos de terminar. Víctor León nos comenta, algunas concesionarias ya están instalando zonas piloto la instalación de medidores inteligentes. Sí, sí, pero no hay que confundir los medidores inteligentes con los medidores bidireccionales, no son lo mismo. Un medidor inteligente es un medidor que puede registrar el consumo y puede monitorearse. Un medidor bidireccional es aquel que permite medir tanto la energía que ingresa a la carga y la que sale también de la carga, es decir, que permite medir la generación de un usuario, ¿no? Ruperto Espinosa nos pregunta, según el ejemplo del edificio y siguiendo la configuración, ¿deberían de sacrificarse las del sur del edificio y no tan cercano a la pared produce sombra? Bueno, no entendí muy bien la pregunta, Ruperto. Quizás si la puedes formular de nuevo. Yo no la entendí, Raúl, ¿tú la entendiste? ¿Podrías repetirla, por favor, José? Dice, según el ejemplo del edificio y siguiendo la configuración, deberían de sacrificarse las del sur del edificio y no tan cercano a la pared porque produce sombra. Ok, bueno, sí, yo tampoco logro comprender de todo la pregunta, pero sí lo que haría es un comentario. Diría que sí hemos hablado de que a veces podemos sacrificar un poco la inclinación y un poco la orientación. Sin embargo, lo que no recomiendo es sacrificar horas de luz. Es decir, si tú ves que hay una pared que te está proyectando sombra a tus paneles, pues te recomiendo o elevar la estructura de tus paneles o alejarlos un poco de esa pared, ya que una sombra proyectada, no importa si es a unas cuantas celdas del panel, puede derivar en una disminución de la generación de energía considerable. Perfecto. Bueno, luego nos pregunta Jorge del Carpio de nuevo. Siempre escuché que es más peligroso trasladar corriente continua que alterna. Por eso mi pregunta era qué cuidados debemos tener para llevar la corriente continua al sótano. Ok, sí. Bueno, primero tener las protecciones, eh, como les comentaba, hay que tener las protecciones en cada extremo de la línea, ¿no? Y las protecciones tienen que ser, obviamente, apropiadas para el tipo de corriente, en este caso continua, la cantidad, perdón, la intensidad de corriente, es decir, el amperaje que va a pasar por esa línea, y también la tensión, ¿no? 800 voltios, 900 voltios, 500 voltios, hay que tener en cuenta eso también. Luego, si es que, obviamente, en estos proyectos hay un ducto especial para las instalaciones eléctricas, entonces, por supuesto que vamos a diseñar
para que esta línea vaya por ese ducto. Si es posible aislarla de las líneas de corriente alterna, mejor todavía. Y también ya al momento de hacer la instalación, pues se tienen que seguir los procedimientos apropiados de instalación. No es que vayamos a estar trabajando con estas líneas vivas, ¿no? Porque un cortocircuito en 800 voltios es bastante peligroso. Perfecto, Raúl. Luego nos pregunta Agustín, ¿en qué punto del tablero principal recomiendan el empalme de la corriente alterna que llega del inversor? Ok, en ese caso, si es que, por ejemplo, estamos hablando del tablero de servicios generales, que es el tablero donde están todos los circuitos de iluminación, bombas, ascensores y otros consumos adicionales, tranquilamente podemos pedir de que uno de los espacios destinados para los interruptores termomagnéticos sean reservados para los paneles solares. Es como si fuese un circuito más, solamente que en lugar de ser de consumo, es de aporte de energía. Perfecto, Raúl. Bueno, creo que no hay más preguntas. Si alguien tiene alguna pregunta y quiere hablar, quizás, está invitado. Si no, antes de irnos, me gustaría hacer una foto grupal. No sé si podemos prender nuestras cámaras todos para hacer una foto grupal para el recuerdo. Entonces los invito a todos, por favor, a prender sus cámaras. Nos ayudarían mucho con eso, a prender las cámaras de tomarnos una foto antes de culminar este bonito taller con el que nos ayudó hoy Raúl. Muchas gracias por estar encendiendo sus cámaras y aprovechar también para indicarles que nos puedan seguir a nuestras redes sociales o los canales que se les haga más cómodo, porque adicionalmente a esos tipos de talleres que recién por primera vez estamos lanzando, también tenemos otro tipo de contenidos que les puede interesar. Si nos siguen en LinkedIn van a encontrar artículos muy interesantes desarrollados tanto por José y otros instructores y en las redes sociales como Instagram o Facebook, donde subimos videos o materiales como infografías para que puedan seguir. Más que todo, compartir ese tipo de información y sea para todos. Se les agradecería. Exacto. Bueno, muchas gracias. También comentarles, bueno, la foto la puedes tomar, Yair, por favor. Así es, a ver si pudieran... Saludito. Opa, si nos ayudan prendiendo sus cámaras, por favor. Jorge, Nicolás, Iván, Frank, si estuvieran con las cámaras sería grandioso, en verdad, para que, más que todo esto lo hacemos para que podamos seguir realizando este tipo de actividades y las personas interesadas en el sector se den cuenta de este tipo de talleres que son muy importantes para la sociedad. Creo que ahí ya podemos ir tomando la foto. Claro. Okay. Espérate. Ahí está. Ya está, José. Listo, perfecto. Muchas gracias a todos. También comunicarles que Raúl tiene un curso en nuestra plataforma que se llama Diseño y Sistemas Fotovoltaicos on-Grid. Y pues pueden seguirlo. Pueden también, vamos a quizás compartir contenido en la comunidad que tenemos por Facebook. Quizás subamos este video también a la comunidad de Facebook. Bueno, muchas gracias por haber asistido y también síganos en nuestras redes. Y agradecerle pues a Raúl. Raúl, muchas gracias. También a Guaira Energía, que es la empresa en donde trabaja Raúl, por apoyarnos siempre con contenido, por apoyarnos con talleres como estos. Muchas gracias, Raúl. Y bueno, quedamos a la espera. Los que preguntan por el curso pueden entrar a la página www.solartraininglab.com o buscarla por Facebook. O Yair, ahí puedes escribir igual la página, por favor, si puedes.
Claro, y así es. ahí pueden ingresar y pedir más información. Raúl, muchas gracias pues por Muchas acompañarnos. gracias, José. Muchas gracias a todos por estar acá. En verdad, los invito, si tienen más consultas, más dudas, háganlas a través de las redes de Solar Training Lab. Ha sido un gusto estar con ustedes acá y haber escuchado todos sus aportes. Muchas gracias, Raúl, pues quedamos Gracias, Raúl. genial. Chao, muchas gracias a todos. Que tengan buenas noches. Gracias. Muchas gracias. Chao, chao.